El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado Gestión de riesgos basados en la ISO 31000. Este es el 13º de una serie de webinars que se han venido realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas y calidad. Este webinar será impartido por el Dr. Ennio Peirano Mejía, representante de Incontec Internacional, quien es químico farmacéutico, cuenta con un máster en Administración de Empresas en Sistemas Integrados de Gestión por el Instituto Europeo de Posgrado de España y en Seguridad Industrial y Protección Ambiental por la Universidad Europea de Monterrey. Asimismo, es auditor líder en Sistemas Integrados de Gestión Incontec Internacional en las ISO 9001, 14001, 45001 y 13485. Ha realizado auditorías en México, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, entre otros países. Es miembro del Comité Técnico Nacional de Gestión y Aseguramiento de Calidad, INACAL, Perú, desde el año 2012. Se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Agraria La Molina y en Incontec. Durante este webinar se abordarán temas sobre cómo fortalecer la gestión dentro de las organizaciones, gestión de riesgo y estrategia de negocios, matriz de probabilidades, principios, procesos, política, identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo, así como el riesgo residual. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que será compartido en el chat. Cedemos la palabra al doctor Ennio Peirano. Gracias. Gracias, Mónica, por la presentación. Gracias a todos por participar. Bienvenidos. Como ya comentaron, vamos a abordar el tema de gestión de riesgos con base en la norma ISO 31000. Agradecerles de antemano al Ministerio de Economía por la invitación. Hemos planificado este ejercicio de capacitación aproximadamente hace una semana, unos 8 días. Ayer hicimos un ensayo para asegurar que todo esto vaya bien. Mi nombre es Ennio Peirano, yo estoy conectado vía remota desde Lima, Perú. Espero que sea de su agrado este proceso de sensibilización, abordar una norma de tanta complejidad, digamos, en un tiempo tan pequeño. Vamos a tocar, digamos, los lineamientos generales, vamos a tocar los objetivos, los principios. He puesto un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se maneja esta gestión de riesgo con este enfoque, más en el contexto que estamos viviendo en muchos países del mundo, incluyendo El Salvador y Perú, por supuesto. Entonces, empecemos. Los objetivos de esta sensibilización principalmente van a girar en torno a estos 5 ítems. Vamos a hablar de los lineamientos que tiene ISO 31000. Esta presentación está hecha con la versión 2018, que es la versión más actualizada de la norma con base en gestión de riesgos. Vamos a presentar el enfoque. Hoy todas las normas y, digamos, la administración moderna obligan a que las direcciones de las empresas hagan este enfoque en riesgos y que todo lo que hagamos tenga este pensamiento basado también en el riesgo. Antes era, pues, el enfoque en los procesos, sigue siendo el enfoque en los procesos, pero ahora hay que añadir este enfoque también en riesgo, que es un enfoque predictivo y preventivo. Vamos a explicar cómo está construida la norma para tocar estos títulos donde deberíamos todos enfocarnos. Empresas públicas y privadas, independientemente de su tamaño o de sus riesgos intrínsecos a sus operaciones. Presentaremos los ejemplos, como ya les decía, a nivel de algunos objetivos de orden estratégico y algunos objetivos ya, digamos, en el marco operativo. Siendo que estos están vinculados, vamos a ver cómo se vinculan entre ellos y ahí presentaremos un par de ejemplos también. Y al final ya tocaremos los temas de las recomendaciones. Hay un momento para hacer preguntas. Yo me voy a tomar aproximadamente unos 45 minutos para desarrollar la presentación. Ya luego ustedes, a través de la oficina de Incontec de nosotros en El Salvador, pueden solicitar también la presentación. Y ya en ese paquete de preguntas podremos abordar algunos detalles más.
comencemos explicando, digamos, el direccionamiento que tiene un negocio. Hablemos de direccionamiento estratégico y de esta planificación de una estrategia. Esto es algo que, digamos, en cualquier organización debería estar ya establecido, debería estar prediseñado, ¿no? El esquema que tiene ISO 31000 es que todos los riesgos que podríamos encontrar deberíamos abordarlos y ser predictivos y preventivos. Entonces, esta lámina, esta presentación, lo que pone en contexto es que todos tenemos una misión, que es lo que básicamente hacemos, una visión que es hacia dónde vamos, y aparecen nuestras estrategias organizacionales. Estas estrategias organizacionales abren, digamos, varios abanicos. Pueden ser tocados en 4 perspectivas también, esto ya va a depender de la metodología de las empresas. Por ejemplo, el Balanced Scorecard habla de la perspectiva financiera, de la perspectiva cliente, de la perspectiva procesos y de la perspectiva aprendizaje y desarrollo. Pero en nuestras organizaciones muchos de nosotros vamos a ir siempre por los temas financieros y por los costos. Eso es lo primordial dentro de una operación, tanto pública como privada. Vamos a buscar el crecimiento, el desarrollo, los planes de investigación, la innovación. Vamos a procurar que los clientes o los usuarios queden satisfechos. Todos los temas de higiene y seguridad, y hoy con el contexto COVID que vivimos en nuestros países está sonando mucho más fuerte este contexto de la salud de los trabajadores cuando comiencen a volver a hacer operaciones. El desempeño operacional, los indicadores y al final introducimos el control de los riesgos. Todos vamos a operar dentro de un contexto de riesgos, lo importante es reconocerlos, saber dónde tenemos que abordarlos y darles una priorización. Esas estrategias organizacionales van a desencadenar en algunas o en varias políticas o incluso en una sola política que puede llamarse política integrada de gestión. Eso nos obliga a enmarcar algunos objetivos de orden estratégico y de orden específico, bajarlos a nuestros procesos y medirlos. Y es ahí donde comienza a aparecer la gestión de riesgos. Una perspectiva moderna de cómo dirigir un negocio tiene o tendría que tener estos 3 grandes procesos. Uno es el de planeamiento estratégico sobre la mano izquierda de su pantalla. El otro sería la revisión por la dirección o este evento de verificación para asegurar que nuestros sistemas, nuestra forma de trabajar es conveniente, nos sirve, la utilizamos y nos ayuda a lograr algunos objetivos también. Ese signo de significancia, ese signo de eficacia se puede confirmar con una muy buena revisión. Y sobre la mano derecha tendríamos los riesgos. Esto simula el tablero de control de una nave, esto simula el tablero de control de un negocio, es decir, nuestros negocios deberían empezar con un planeamiento, tendríamos que revisar en periodos plenamente establecidos y planificados y luego abordar estos riesgos. Con lo que vivimos hoy podríamos determinar que muchos de nosotros estaríamos ya revisando nuestro diseño estratégico o nuestro planeamiento estratégico. Esto obligado por el contexto externo y obviamente por la situación que nosotros ya no podemos controlar. En la administración a esos riesgos que no pudimos controlar, que ni siquiera pudimos haber, digamos, previsto o haberlos visto de manera prioritaria y ya desencadenan efectos, se llaman crisis. La otra semana estaríamos hablando también de ese tema, ya de los planes de continuidad de los negocios, ya cuando el evento se materializó. Pero aquí estamos en el momento previo. Es decir, que todos estos elementos los deberíamos tener dentro de nuestro escritorio. Un gerente en una visión moderna, un director en una visión moderna tendría que tener estos 3 elementos sobre la mesa para poder gestionar y dirigir y controlar sus organizaciones. El riesgo tiene que ver con un número, el riesgo tiene que ver con una incertidumbre que no nos permita alcanzar estos objetivos. Estadísticamente hablando, la incertidumbre se traduce como la falta de datos. Cuando no tenemos datos, entramos en una suerte de incertidumbre. ¿Cómo conseguimos datos? Los podemos buscar de manera histórica, podemos remitirnos a la historia de nuestra empresa, de nuestra institución, y ver qué hay históricamente ahí. Y si no tenemos esos datos históricos, podemos construir información basada también en un análisis estadístico o numérico o matemático. Estas 2 grandes variables nos ayudan a construir esta incertidumbre, o por lo menos saber dónde estamos parados en el momento de hoy. Este efecto puede ser una desviación, puede ser positiva e incluso puede ser negativa. Los riesgos positivos para nosotros se llaman oportunidades. Y en algunos casos estos riesgos negativos los vamos a considerar también amenazas para la operación. Estos objetivos pueden tener diferentes aspectos o categorías. Pueden ser solo de calidad, pueden ser solo financieros, pueden ser de medio ambiente, pueden ser de seguridad, pueden ser operativos. Hoy las empresas con esta crisis, en estas fases de reinicio de actividades,
definitivamente vamos a entrar en un análisis de la cadena de valor, donde vamos a analizar nuestros procesos primarios y nuestros procesos secundarios y vamos a determinar dónde podemos ajustar para reducir los costos, para que podamos entrar en un mercado competitivo y podamos seguir entregando productos de un valor que sea atractivo para el mercado, pero que también genere algo de rentabilidad para nosotros. En buena cuenta, esta incertidumbre es la que podemos determinar utilizando estos modelos de gestión. ISO 31000 es una norma de gestión que apoya a la gestión organizacional, no es una norma que busque una certificación. Con frecuencia los riesgos se expresan en términos de dónde está la fuente y qué eventos podrían ocasionarnos. Y ahí hablamos de las situaciones riesgosas. Es decir, estas consecuencias para nosotros son situaciones de riesgos, que es muy difícil que las abordemos de manera unipersonal. En mi experiencia, es muy complicado que una empresa, solo una persona dentro de una organización haga la gestión de riesgos. Necesitamos de varias perspectivas, necesitamos de mucho expertise, necesitamos de algunas competencias técnicas, inclusive por el sector. El sector farma se comporta diferente al sector alimentos y el sector alimentos se comporta diferente al sector construcción. Entonces no podríamos hacer un análisis transversal. Por más de que hay esfuerzos en generar software, por ejemplo, para hacer estas gestiones, muchos de ellos tienen enfoques más en los proyectos o en los desarrollos. Es así que se abre la posibilidad de tener dentro de un mapa de procesos, dentro de nuestras organizaciones, un proceso de gestión de riesgo. Este proceso, y aquí la recomendación es que lo eleven en el más alto nivel, es decir, este proceso de gestión de riesgo debería estar alineado con la alta dirección y con estas directrices estratégicas. Lo usual y lo que uno ve comúnmente en las organizaciones pequeñas, medianas o grandes, es que forman un comité de riesgo y de crisis, que es un comité que le permite primero tener varias competencias ahí. Entonces pueden tener alguien del área comercial, alguien del área financiera, de las áreas directivas, de las áreas operacionales, de las áreas de talento humano, para poder hacer una visualización de estos riesgos de manera más efectiva. El desarrollo de esta norma, la construcción de esta norma pasa por varias etapas. Dentro del ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, también podríamos decir que hay un análisis contextual, hay una identificación, un análisis y todo un ciclo de evaluación y de contextualización de estos riesgos. Ya luego viene toda la etapa de tratamiento que nos va a generar a nosotros muchas tareas. El riesgo puede ser identificado en el proceso directivo, en el proceso comercial, en el proceso legal, pero puede generar una tarea, por ejemplo, para los procesos logísticos. Esta es una situación de integralidad en este panorama del riesgo. No quiere decir que al identificar yo un riesgo, bajo este contexto yo sea el mismo que le dé tratamiento. Por el contrario, es un disparador de muchas acciones. Luego pasamos a una ejecución de monitoreo y otra vez hablamos de la revisión de estos elementos para pasar luego ya a la mejora. En teoría, los países que ya han hecho estos trabajos de gestión de riesgo a niveles muy altos demuestran que tienen un mejor desempeño, demuestran que pueden pasar estas situaciones de crisis y de riesgo de manera más efectiva. El establecimiento del contexto tiene dos etapas. Una etapa es la etapa externa, en la que voy a salir a mirar el contexto externo de la organización, y la otra etapa es el contexto interno, en la que definitivamente yo voy a evaluar mis capacidades internas. Dentro de un análisis transversal, dentro de un análisis directivo, también yo podría decir que puedo utilizar algunos elementos metodológicos. Puedo utilizar las 5 fuerzas de Porter, puedo utilizar un análisis FODA, puedo utilizar un análisis PESTEL, puedo tener un análisis de cadena de valor. Pero tengo que aferrarme a alguna metodología, tengo que hacer algún trabajo técnico que me permita reconocer qué cosa está pasando allá afuera que termine impactando aquí dentro de la organización. Pueden ser partes interesadas las que me entreguen un contexto adverso, pueden ser los requisitos legales, pueden ser los ambientes sociales, culturales, los temas políticos, económicos, los temas tecnológicos. Hoy ya se sabe por una serie de alertas que está generando las agencias de seguridad más importantes del mundo que los hackers están generando en estos momentos un caos a nivel de data centers, de transferencia de información, de vulnerabilidad de algunos servidores, en fin. Entonces, eso me lo trae el contexto externo y yo tengo que estar un paso adelante como para ir revisando estas situaciones. Ya con este contexto COVID, muchos países han endurecido sus medidas, no solo de transitabilidad o de bioseguridad, sino también han puesto
muchos más requisitos legales en cuanto al cuidado de trabajadores, al distanciamiento físico, al distanciamiento social, al nivel de pruebas, y todos esos vienen desde el contexto externo. Abordarlos desde el contexto interno implica siempre hacer una revisión de capacidades. A veces no estoy preparado ni financieramente ni técnicamente. Entonces ahí estamos obligados a hacer un análisis de este contexto interno para ver qué riesgos yo puedo tener. Los riesgos actualmente que, digamos, en Hispanoamérica se ven como transversales son riesgos de TICs, de tecnología de información, son riesgos a nivel de recursos humanos, a nivel de competencias, y también estos riesgos que nosotros reconocemos que a veces los dejamos postergados, pero son estos riesgos ambientales. Creo que después de esta experiencia, algo que vamos a recoger históricamente es que debimos haber sido mucho más organizados con los temas ambientales. Sin embargo, hoy ya nos toca afrontar esta situación ya como el manejo de una crisis. En el contexto interno vamos a tener los temas de gobernabilidad. Muchos de nuestros países, la gran mayoría de nuestras empresas, o un porcentaje muy alto de nuestras empresas son de carácter familiar. Y esto genera problemas de gobernabilidad internos dentro de una organización y eso también puede traernos consigo riesgos. Los planes de sucesión, por ejemplo, en el negocio, ¿no? La cultura organizacional, sus procesos, el mismo diseño de sus sistemas. Alguna vez en alguna conferencia nos hacían una pregunta y nos decían si todos tienen un sistema de calidad, ¿no? Y la respuesta es sí, todos tenemos una forma de hacer calidad en nuestras organizaciones, unos de maneras más improvisadas, otros de maneras más metodológicas, y otros incluso haciendo muy poco a nivel de la inspección de un producto, por ejemplo, ya están haciendo una forma de calidad y lo quieren demostrar incluso. Ya pasar a un nivel de certificación, una evaluación de tercera parte, pues ya va a ser otro contexto quizás, pero siempre tenemos estos elementos. Luego tenemos los factores productivos. De manera interna, estos los reconocemos como las famosas M's, donde está la mano de obra, donde están nuestros métodos de trabajo, donde están nuestros materiales, donde está nuestra maquinaria, el mantenimiento de esa maquinaria, el medio donde estamos operando, la moneda, que es importante, por ejemplo, en etapas presupuestales, la mentalidad de nuestros trabajadores. Hoy los rankings mundiales están anunciando que hay grandes problemas a nivel mental de los trabajadores y de nosotros mismos en el contexto incluso familiar por esta situación que nos toca vivir. Entonces es un abordaje también desde el riesgo porque se va a presentar ausentismo, se van a afectar los indicadores de productividad, se van a afectar estos indicadores de desempeño por hora, desempeño por minuto. Los trabajadores vamos a comenzar a sentir estas situaciones. Ya lo decía una publicación del Centro de Investigación de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Que hay que cuidar los efectos mentales que tiene esta pandemia y esos son riesgos internos que nos toca listarlos y hacer una gestión de control. Los sistemas de información, los procesos, esta interacción que uno ya debería tener clara entre los procesos, el cumplimiento de objetivos, de metas, el tema formal, el tema informal dentro de la metodología, por ejemplo, todos esos son, digamos, riesgos que vienen del contexto interno. La gestión de riesgos siempre va a ser ganancia para una organización, siempre. Alguna vez en un foro de empresas MIPE, medianas y pequeñas empresas, nos hacían una pregunta, eran muchas personas, eran como, no sé, 250, 200 personas, y nos decían, ¿por qué es importante hablar de todos estos temas? ¿Por qué es importante incluso tener una homologación, una certificación? Y yo les respondía que tenemos menos probabilidad de fallar. Las empresas que hacemos estos esfuerzos, que nos formamos, que trabajamos en riesgos, que trabajamos en calidad, que hacemos nuestros mapas estratégicos, nos preocupamos de nuestros procedimientos, comenzamos a abordar objetivos, comenzamos a discutir las competencias, a redactar nuestras funciones, nuestros niveles de autoridad. Lo que buscamos a la larga es tener una menor probabilidad de falla. Y eso tiene que ver con la gestión de riesgo. Un componente de la gestión del riesgo es determinar qué probabilidad tengo de fallar, basado en esos datos que puedo construir y en esos datos históricos. Entonces, si uno lo mira así, dice, bueno, trabajemos en estos temas para ser evidentemente preventivos y eso va a disminuir la probabilidad de fallar, pero va a aumentar nuestra probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. Siempre va a ser una gestión proactiva, siempre vamos a tratar de estar un paso adelante. Eso también tiene que ver hasta con el comportamiento, hasta los libros de neuromanagement, por ejemplo, hablan de eso. Dicen, entre el hombre y la mujer, ¿quién es el más preventivo? ¿Quién es el que tiene un mejor enfoque en el riesgo? Incluso presentan algunas estadísticas. Y de ahí muchas decisiones estratégicas también
de estas personas que lideran los equipos. Siempre va a ser oportuno revisar esas oportunidades que nos da el mercado y las amenazas también que nos entrega el mercado. Hablar de riesgo también es una forma de invitar a arriesgarnos a hacer algunas situaciones, unas actividades, algunas inversiones, algunas situaciones específicas con respecto a dónde podríamos tomar esas oportunidades. Yo sé que no es fácil, yo sé que en este contexto es difícil, pero hagamos ese esfuerzo de sentarnos, regalarle 2 o 3 horas del día a este direccionamiento y comenzar a revisar qué oportunidades va a traer el mercado y qué amenazas ya nos va a traer consigo también. Hay mucho requisito legal intrínseco aquí. En nuestros países hay mucha legislación, incluso internacional, que hace paraguas para nuestras operaciones. Y eso también puede ser riesgos. Los requisitos legales dentro de nuestra organización nos pueden traer riesgos y también nos pueden traer oportunidades. Por ponerles un ejemplo, aquí en Perú se habilitó todo un sistema de alta complejidad para ingresar los permisos o los planes de prevención y protocolos de prevención al Ministerio de Salud para que ellos les den una luz verde a las empresas y puedan comenzar a trabajar en, nosotros ya vamos a entrar a la tercera fase. Entonces, muchos lo veían, muchas empresas públicas y privadas veían a estos planes, a estos protocolos como amenazas, porque pensaban que eran mucho más cansados, mucho más requisitos que cumplir, pero muchas de ellas también comenzaron a decidir que estas eran oportunidades. Y ciertamente, muchos de ellos tomaron esto, fueron de los primeros en presentar estos protocolos, lograron sacar las autorizaciones y comenzaron a hacer operaciones y de hecho comenzaron a salir a un mercado mucho más antes de aquellos que estaban, digamos, dudando de entrar o no. Es un poco el ejemplo de lo que podría ocurrir. Somos un país de casi 32 millones de habitantes, entonces nuestra operación económica ciertamente está afectada, como en muchos de nuestros países, también pasa por reconocer que esos requisitos legales no solo me van a traer cuestiones negativas, sino también algunas oportunidades. Una teoría en los decisores, en la estrategia de un profesional que decide, un jefe, un líder, un director, un gerente, pasa por 3 elementos. Uno, por generar información, tener la mayor cantidad de información. Lo segundo es generar conocimiento sobre la base de esa información. Y lo tercero es hacer una estimación de esos riesgos. Entonces, si vamos a tomar decisiones de gran impacto, la compra de una maquinaria, la exportación, la importación, cambiar de rubro, redireccionar el rubro, en fin, esas decisiones de gran impacto tendrían que tener esas 3 valoraciones. La generación de información, la generación de conocimiento y la gestión del riesgo. Entonces, las personas que estamos tomando decisiones de gran impacto deberíamos también estar revisando esos riesgos en relación a nuestras decisiones. Hay un método, ISO 31000 es la norma de la que estamos hablando esta mañana, pero ISO 31010 es una norma que apoya esta gestión de riesgo y trae consigo muchos métodos, trae cerca de 30 métodos para hacer esta gestión. Y hay un método que se llama el análisis de riesgo basado en la expertise, basado en las competencias, basado en el know-how de un profesional. Y es el análisis de Delphi, así se llama, ¿no? Mucho se utiliza en medicina, por ejemplo, en la que uno llama al médico más experto en un tipo de enfermedades y él nos hace el diagnóstico de manera precisa. Pero en las etapas gerenciales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Puede ocurrir perfectamente que tengamos que utilizar algún experto, algún consultor que nos ayude a tomar esas decisiones basadas en el riesgo. Bueno, vamos a utilizar mejor los recursos, porque también hay que hacer una gestión de estos recursos en el tratamiento. Vamos a encontrar esta excelencia operacional de las que muchos hablan hoy. Muchas empresas en los sectores, en diferentes sectores ya hoy día están hablando de la excelencia operacional o de los procesos OPEX, ¿no? En las que uno dice, bueno, yo quiero ser excelente, quiero tener procesos mucho más limpios, quiero tener esta cultura lean dentro de mi cadena de valor. Y todo eso está con base en el riesgo. Por ejemplo, los modelos HACCP en el sector alimento. Aumentar la protección ambiental y favorecer, digamos, la salud y seguridad de nuestros trabajadores y obviamente hacer un control de pérdidas mucho más preciso. Entonces, en resumen, la gestión del riesgo son este paquete de actividades coordinadas, organizadas para hacer 2 cosas, dirigir y controlar nuestra organización con base en estos riesgos, con base en esta probabilidad, con base en estas situaciones de riesgo. Esta es la pirámide que trata de explicar cómo estas partes del lado izquierdo de su pantalla terminan bajando hacia nuestra planeación.
bajando hasta nuestra filosofía incluso de operaciones, que sería nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, ¿no? Y ya luego estos propósitos organizacionales, ya bajamos algo de metodología, tomamos los requisitos del cliente de allá afuera, que vendrían a ser las necesidades y las expectativas, ¿no? Hoy mucho más enfocados en las expectativas. Las necesidades son muy básicas, las necesidades hoy día ya no nos dan un valor competitivo diferencial. Trabajar solo en necesidades es muy básico en estas etapas contemporáneas. Necesitamos ya pasar a un análisis de valor agregado, a un análisis de costos mucho más fino, a estos temas de innovación, a estos temas de desarrollo. Y a eso le llamamos expectativas. Todo eso lo consideramos, armamos un business plan o armamos un plan de negocio, construimos estas estrategias y comienzan a aparecer nuestros objetivos. Y es ahí donde yo vinculo mis riesgos. Entonces, cuando le regalo un objetivo a un proceso, si se dan cuenta, esto viene, digamos, de arriba hacia abajo. Yo tendría que hablar con el dueño de un proceso, presentarle su objetivo y automáticamente pedirle que por favor haga la gestión de riesgo con el método que ustedes hayan estandarizado. Ya les decía, en 31010 encontraremos una batería muy grande de estos métodos. Y esos objetivos con sus riesgos, ahora sí lo bajo a los procesos. Para esto nos vamos a apoyar en un pequeño cuadro, en un tablero que nos da luces de cómo las empresas lo pueden hacer. Esto es un ejemplo. Vamos a tener sobre el lado izquierdo de sus pantallas los compromisos dentro de las políticas de gestión que ustedes hayan establecido y esto despliega una batería específica de objetivos. Estos objetivos estratégicos todavía van a bajar a objetivos más específicos todavía. Quiere decir que de un compromiso en sus políticas estoy generando prácticamente 3 objetivos específicos y un objetivo estratégico. Tiene una unidad de medición, o sea, le voy a poner algunas metas. Aquí podemos apoyarnos en la definición o en el método SMART para hacer que estos objetivos sean específicos, sean medibles, sean alcanzables, retadores y en un tiempo determinado. Estos métodos me ayudan justamente a establecer estos objetivos. Tengo unos tiempos, ¿sí? Y tengo un seguimiento. Y aquí sobre el lado derecho aparecen sus procesos. Quiere decir que con 3 compromisos dentro de mis políticas, estos objetivos específicos se vuelven 6, o sea, crecieron, digamos, en volumen. Esto baja los procesos y aparece o se vincula, si se dan cuenta ustedes, a cada uno de estos objetivos, les aparece una gestión de riesgo específica. Para recordar, tenemos 6 objetivos aquí y luego tenemos 6 identificaciones ya, ahora sí nos metemos a 31.000, a las matrices de riesgos. Quiere decir que cada uno de estos objetivos en esta planificación ya tiene vinculado un riesgo y ya tiene vinculado estas tareas que son específicas, no son tareas generales. Hago un análisis de la fuente o el factor que podría impactar en esos riesgos, veo el evento que podría traerme ese riesgo y donde ustedes ven una R o una O, estoy determinando si esta consecuencia sobre la base de estos eventos es positiva o negativa. En estos casos tenemos identificados 5 riesgos de orden negativo y tenemos identificada una oportunidad. Hago una identificación de esas causas y determino, porque siempre estoy haciendo algo, si tengo algún control y ya luego determino si necesito modificar ese riesgo y si tengo o no medida de control. En todos los casos aquí solo tengo un control y los demás no tienen ningún control. Identifico exactamente dónde y cuándo podría ocurrir o podría visualizarse este riesgo. Si seguimos el cuadro, vamos a darnos cuenta que esto nos va a llevar ya a un análisis de riesgo, que ya es lo que manda la norma, y una evaluación de estos riesgos para finalmente llegar al tratamiento. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La probabilidad por la consecuencia. Simplemente multiplico esta probabilidad por la probabilidad por las consecuencias y me va a salir un valor. Este valor me hace vulnerable. Hoy día, la vulnerabilidad se reconoce como esta identificación de riesgo, como la que estamos viendo aquí, por el análisis de exposición a estas consecuencias o a estos riesgos y, obviamente, a los análisis de resiliencia, ¿no? Es decir, cómo va a reaccionar nuestra gente, nuestro equipo, frente a estos riesgos. En un resumen rápido, podríamos decir que al abordar estas situaciones vamos a tener 2 riesgos significativos a los que tenemos que sí o sí ponerles control y tendríamos tendríamos otros 4 riesgos que no son significativos. Entonces, en este ejemplo,
tengo 6 objetivos específicos, tengo todo el análisis de riesgo, tengo toda la evaluación, tengo la identificación, el análisis y la evaluación que pide 31.000 y llego al tratamiento. Esto es un ejemplo. Ese tratamiento va a desplegar muchas tareas, ese tratamiento va a desplegar un análisis de los costos, ese tratamiento va a generar también muchas tareas para otros procesos, va a invitar seguramente a sesionar sobre reuniones, porque esto tiene unos criterios, esto tiene una metodología que ya les voy a mostrar, pero hasta aquí, digamos, estaríamos haciendo nuestro análisis de direccionamiento estratégico con ISO 31000. Podríamos, por supuesto, al costado de estos compromisos, vincularlos a estas perspectivas, es decir, la perspectiva financiera, la perspectiva clientes, la perspectiva procesos y la perspectiva aprendizaje, ¿no? En estos casos hemos partido directamente desde la política. Y estos son los criterios, porque no puedo hacer un análisis basado solo en alguna metodología cualitativa, sino tengo que pasar a la semi-cuantitativa o incluso a la cuantitativa. Ya hay incluso software como el @RIX que hace toda esta gestión también. Entonces tengo criterios de probabilidad del 1 sería 1, 3, 6 y 10, en los que voy a ir desde el muy raro hasta el muy frecuente, pasando por el probable y por el frecuente. Y aquí se está alineando esto a la ocurrencia en el tiempo, es decir, si nos ocurrió ese riesgo, nos ocurrió una vez, esa consecuencia se visualizó una vez cada 2 años, pues le voy a poner 1, que sería raro. Si nos ocurrió una vez al año, ya será frecuente, marca 3. Si ocurrió 3 veces al año, ya va a ser frecuente y marco 6. Y si es muy frecuente, voy a ir, digamos, pensando en que ocurre 1 o 2 meses en el mes, entonces ya voy con 10. Luego voy a mirar estos impactos, ¿no? Leve. Por ejemplo, se presenta una queja del cliente y se determina que hay productos no conformes y marco 1. Voy a ir por 3 si hay gastos administrativos por devolución de productos, por ejemplo, hay problemas económicos o gastos por reprocesos que podrían ocurrir en un servicio o en una prestación de un producto. Luego marco 6 si es grave, y aquí ya voy a ir por el rechazo de la compra, castigos, penalidades, procesos sancionadores, demandas legales, por ejemplo, o pérdidas de contrato, ¿no? Y ya marcaré 10 cuando esto es muy grave. Lo más grave dentro de este ejemplo sería perder un cliente, impedimento, por ejemplo, para contratar con el Estado, una sanción a nivel de un registro, de una autorización sanitaria, por ejemplo, para que opere la planta, ¿no? También puedo tener criterios positivos, criterios en los que yo gano, que son criterios de oportunidad. Y aquí está la calificación. En esta matriz nosotros podríamos determinar que si el riesgo se está moviendo, por ejemplo, entre 1 y 5 lo vamos a tolerar y sería verde. Si el resultado de esa multiplicación nos sale entre 6 y 29 sería moderado. Y si se nos sale entre 30 y 59 ya sería crítico. Y si va más allá del 60 sería muy crítico. Y eso es lo que se marcó aquí. Por eso que el significativo ya nos invita a hacer esta gestión. Esta es la matriz de impacto, que sería una matriz de 4 valores por 4 valores, en las que nosotros demostramos que estamos haciendo un trabajo a nivel de vulnerabilidad también. Entonces la probabilidad ya es un número, es un valor, porque es la posibilidad de que suceda algo. Quiere decir que todas las situaciones dentro de un negocio pueden ser posibles, pero solo algunas pueden ser probables. Es decir, no podríamos quedarnos solo en que es posible que ocurra, sino tenemos que pasar a la medición, ponerles tiempos, ponerles una frecuencia, mirar los retos históricos, hacer un benchmarking, ver quién ya pasó por esos eventos. Justo ayer hablábamos en una auditoría en un municipio muy grande aquí en Perú, en Lima, sobre estos temas. Decíamos que el análisis estadístico que están mostrando OMS, la CDC de Estados Unidos, OPS, los ministerios de salud de muchos países, es esta famosa segunda ola que está apareciendo en el contexto de COVID, ¿no? Muchos países que salieron, ya hicieron cuarta, incluso quinta fase, como Singapur, por ejemplo, que ya entraron otra vez en operaciones hace como cerca de 30 o 40 días, han comenzado a tener esta segunda ola que le llaman los epidemiólogos, que son estos eventos que vuelven a aparecer con respecto a la pandemia. Pekín esta semana ha comenzado a poner ya alertas, algunos países en Europa también, Corea también ha comenzado a tener problemas. Entonces, basado en esa historia, podríamos hablar ya de la probabilidad. Entonces ya no podríamos decir
que solo es posible que nos ocurra una segunda ola, sino también podríamos decir que es probable. Entonces, este término dentro del contexto del riesgo se utiliza para indicar que la posibilidad de que algo suceda esté definida, medida o determinada, objetiva o incluso subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente. Y hay que tener claro que describe utilizando términos generales o matemáticos. Es decir, aquí hay un análisis, hay un estudio que hacer. Uno no necesita, mejor dicho, necesitamos sentarnos a hacer el análisis de riesgo con información en la mano, con conectividad a Internet, con un experto que nos pueda ayudar para que ellos nos den datos fidedignos sobre la base de la probabilidad. Ya sabemos que esta consecuencia es el resultado de un evento, es lo que nos va a dejar, Por eso estos ejemplos de lo que podría ocurrir como una consecuencia de esa identificación. Finalmente, lo que no vamos a lograr son nuestros objetivos. Trabajamos para los objetivos, no trabajamos para los indicadores. Los indicadores nos ayudan a medir. Trabajamos contra estos objetivos que son finalmente lo que deseamos. Incluso podemos en estos tiempos marcar objetivos de sostenernos, objetivos de mantenernos, objetivos de redireccionar el negocio, objetivos de defendernos de un mercado que puede ser adverso. Si no alcanzamos esos objetivos va a haber una consecuencia. Puede ser financiera, puede ser en pérdida de clientes, en reducción del mercado, puede ser también en nuestros trabajadores. Nosotros en este contexto tenemos que pensar que nuestras empresas son comunidades y que los esfuerzos que hagamos por ellos también va a repercutir en nuestra productividad, ¿no? Entonces, una consecuencia puede ser cierta o incierta, no lo sabemos. Puede tener efectos positivos o negativos, nos toca medir. También puede ser cualitativa o cuantitativa, muchas empresas ya llevan esto al terreno financiero. Es decir, consecuencias por encima de $30.000, por poner un ejemplo, son catastróficas, ¿no? Eso va a depender mucho ya de los flujos de caja y de los indicadores financieros de las empresas. Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos de cascada y usualmente estos efectos acumulados ya les llamamos crisis. Y ya tendríamos que hablar de la gestión del manejo de crisis. Estos son los principios. Una gestión de riesgo tiene que ser integrada, es decir, la tenemos que introducir en nuestra forma de trabajo, estructurada, tiene metodologías, tiene entrenamiento, adaptativa, es decir, también hay que mirar las competencias de nuestros trabajadores. No podemos, digamos, dejar de lado estas competencias. Inclusiva, todos van a participar. El trabajador que está en la puerta, que hace servicios de vigilancia, él conoce algunos riesgos, sabe a qué momento pasan, por ejemplo, carros sospechosos, y son riesgos para nosotros, así que son inclusivas. Es dinámica, es decir, esto es permanente, porque una situación es el cambio. Cuando ocurre el cambio, rápidamente tenemos que actualizar matrices de riesgo, ¿no? Somos más informados, mejores informados, eso nos da un know-how también como operaciones, como negocio, como profesionales, ¿no? Hay que ver los factores humanos y culturales. Hay mucha gente que incluso por temas de religión, por temas de creencias también, hacen análisis de riesgo mucho más finos, ¿no? Y obviamente todo esto tiene un marco de mejoramiento continuo. Este es el procedimiento que queda en 31.000. Estos son los subprocesos que hay en el proceso macro de gestión de riesgo. Hemos hablado del alcance, del contexto, de estos criterios que hemos visto en colores como vulnerabilidad, y la evaluación, que pasa por la identificación, que está en esa matriz grande de dónde y cuándo podría ocurrir, el análisis de los riesgos, que ya pasa por esta multiplicación probabilidad-severidad incluso, y luego la valoración para ver si estamos en una situación riesgosa muy crítica o muy todavía tolerable. Y finalmente vamos al tratamiento dentro de la comunicación y el seguimiento. Y todo esto genera siempre informes, documentos. Ya una salida de la gestión de riesgo sería una política de alta dirección declarada como una intención de compromisos para abordar riesgos. Algunos los incluyen dentro de sus políticas globales y otros hacen esta tarea de independizarla, ¿no? Para que el personal en todos sus niveles conozca que hay una intención de abordar el riesgo. Entonces, esa es otra recomendación de esta sensibilización, que puedan tener compromisos muy formales de cómo hacer el abordaje de gestión de riesgo. La identificación del riesgo, entonces, se vuelve el proceso quizás más clave en el momento de hacer ese trabajo. Es un proceso que va a hacer o va a comprender toda la búsqueda y descripción de los riesgos. Hay que buscar las fuentes del riesgo, los peligros, qué podría ocurrir, las consecuencias potenciales, hacer un benchmarking. Ya hay especializaciones, maestrías con respecto a gestión o administración de los riesgos. Ya les decía que podríamos buscar datos históricos, análisis teóricos, modelos, simulaciones. Podríamos también buscar a los más expertos, como marca la teoría de Delphi, que podríamos utilizar ese método también. La identificación del riesgo, entonces, es una lista.
yo siempre trato de explicarles a los gerentes estas situaciones, siempre trato de venderles la idea y preguntarles cuál es su lista de riesgos, o sea, cuáles son los principales riesgos que tiene que abordar el negocio, que es una lista corta, no limitada, digamos, pero que nos podría dar luces de dónde tenemos que ir, ¿no? Hoy, por ejemplo, los temas financieros, el contexto de salud de los trabajadores, los gastos, porque, digamos, por equipos de protección personal esto se nos puede disparar, en fin. Esta lista es la que va a pasar por este análisis de consecuencia y finalmente a qué le vamos a dar tratamiento. Ya viene el análisis, que es comprender esta naturaleza y hacer este famoso cálculo de vulnerabilidad, la probabilidad por las consecuencias. Hay un método que se llama el ANFE o el AMEF o el FMA, dependiendo del idioma en que lo quieran ver. Y este es un método, por ejemplo, que le agrega un componente más. No es solo la probabilidad y la severidad, sino también introduce el nivel de detectibilidad. Es decir, qué tan fácil puedo detectar yo un riesgo. Valoramos para finalmente pasar a definir exactamente dónde yo puedo tener elementos de control. Esta valoración ya son estos criterios que vimos en colores que tienen estas matrices de doble entrada, en la que yo veo probabilidad por severidad y sé exactamente dónde voy a estar situado. Algunos le llaman a esto el mapa de calor. Si estoy en rojo, no debería arrancar esta operación. Si estoy en ámbar, le pregunto a la alta gerencia para ver si entro o no entro a esa operación. Si estoy en amarillo, bueno, quizás podamos entrar siempre observando ese riesgo. Pero si estoy en verde, definitivamente quizás no debería ni siquiera dedicarle tiempo, costos a ese control. Los términos de probabilidad a veces se mencionan como también posibilidad, pero tiene que ver siempre con la frecuencia o la recurrencia. Por ejemplo, en matrices de seguridad, en la exposición de seguridad y salud, se habla de otras variables, ¿no? De, por ejemplo, entrenamiento, procedimiento, exposición al riesgo y el número de personas. Mientras más personas hayan haciendo una operación, quiere decir que ellos, digamos, están más vulnerables a algunas situaciones peligrosas. Esto es el tratamiento. La idea es que ese listado largo de riesgos tengan su paquetito de tratamiento al costado. Entonces, miremos el flujograma o el algoritmo, que estos resultados nos van a generar opciones de riesgo. ¿Qué puedo hacer? Reducirlos, ¿no? Esos impactos, hoy 31.001 en versión 31.000, perdón, en versión 2018, nos dice que deberíamos tener controles frente a las consecuencias y controles frente a la probabilidad. Entonces podría reducir, podría retener, hacer un control específico, podría evitarlo, o sea, ni siquiera hago la operación, o podría transferirlos, ¿no? Por ejemplo, los seguros, ¿no? Si tomo un seguro, entonces transfiero, ¿no? Y a todo esto se le genera un riesgo residual, que es algo que las normas hoy día estamos empezando a exigirle a las empresas. Porque si comenzamos en un 60, como vimos en el ejemplo, después de todo el tratamiento, ¿cuánto cayó? Porque a veces cae muy poco. Entonces hay que doblegar esfuerzos. El tratamiento del riesgo entonces puede implicar evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar, por ejemplo, con esa operación. Aceptar o aumentar el riesgo también puede ser de cara a la oportunidad. Eliminar la fuente del riesgo para que incluso ese peligro, que es la causa, ni siquiera esté. Cambiar la probabilidad, por ejemplo, o modificar esas consecuencias, o compartir el riesgo, por ejemplo, en un contrato, en un apalancamiento financiero, ¿no? Y mantener el riesgo siempre es una decisión informada, es decir, a todos hay que darles esa información de mitigación, de eliminación, de prevención, o incluso de reducción. El tratamiento de riesgo también puede originar otros riesgos, son fenómenos que en estas matrices de probabilidades también se generan. Por ejemplo, voy a tomar un seguro para la fábrica, yo no tenía un seguro contra todo riesgo, estos seguros TREC, ¿no? Entonces, como nunca tuve un seguro, ahora voy a tener un seguro como el tratamiento de un riesgo de transferencia. Por ejemplo, si se me incendia la planta, tengo un seguro externo. Pero se abre otra posibilidad de falla y sería que al tener un riesgo tengo que asumir un gasto. Por ejemplo, y si no tengo esa caja, aparece otro fenómeno ahí. Esto es otro ejemplo de matrices de riesgo basado en modelos, siguen siendo más modelos de gestión, en los que aquí ya podemos revisar esta ficha de gestión. Aquí ya vamos a análisis un poquito más finos de la teoría de levantar la mano, ¿no? Viene alguien hoy día, al mediodía, y nos dice, tengo este problema, tengo este cambio, tengo este riesgo, estoy visualizando que va a haber un problema en el mercado, está subiendo la materia prima, no están saliendo los buques de China, no están exportando, se cerró el tránsito aéreo, lo que sea. Entonces se traen estas matrices, dónde va el proceso, los líderes responsables,
se vincula al objetivo del proceso, siempre mirando el objetivo, ¿no? Se categoriza, puede ser un riesgo que va a dañar activos, que va a dañar los flujos de caja, operaciones, personas, los tiempos, en fin. Se le pone un nombre a ese riesgo y luego se comienza a hacer una clasificación, una descripción, y puede ser un riesgo estratégico, un riesgo operativo, un riesgo financiero, un riesgo reputacional. Hoy día se habla muchísimo de esos riesgos reputacionales o de las marcas, ¿no? Y se hace el análisis de los dos factores, ¿no? Internos y externos. Y luego también analizamos las consecuencias que pueden ser efectos que podríamos visualizar, y ahí convocamos a este comité de crisis y de riesgo, ¿no? Se hace el análisis de riesgo, que está por aquí sobre el lado izquierdo, y aquí estamos comenzando a hacer esta operación con alto. Estamos en un 3x3, marca en una situación ámbar, y nos pone en una zona alta de riesgo. Luego vamos a la determinación de controles, bajamos probabilidad, esfuerzos para bajar probabilidad, y esfuerzos para bajar el impacto. Digo esfuerzo porque aquí hay una planeación, acá hay unos recursos, hay un tiempo. Y con esto, después de estos controles, he bajado a una zona verde. Lo bajé muchísimo este control de este riesgo. Y en esta valoración posterior puedo decir que el tratamiento que hicimos nos va a llevar solo a asumir el riesgo porque estamos en una zona baja. Entonces, nos va a quedar siempre un residual. Después de un terremoto, después de un incendio, después de estas pandemias, después de estos eventos nefastos dentro de las organizaciones, siempre nos queda un riesgo residual que hay que medir y hay que observar, porque puede ser en buena cuenta la posibilidad de seguir haciendo gestión de riesgo. Podríamos seguir hablando del tema, he tratado de tocar todos los 5 objetivos, los he tocado ciertamente, para, digamos, ustedes puedan hacer su rol de preguntas. Estamos en tiempo. Muchas gracias por participar nuevamente y gracias nuevamente, Mónica, Ana, por la invitación desde el Ministerio de Economía de El Salvador. Los felicito por seguir hablando de estos temas y, por favor, yo quedo atento a cualquier pregunta. Agradecemos al doctor Enio Pereano por su intervención. En estos momentos vamos a pasar al espacio para hacer la evaluación de este webinar impartido, para lo cual se les está compartiendo el enlace en el chat y cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego tomaremos nuevamente la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos por su retroalimentación, ya que de esta forma nosotros podemos incluir todas sus solicitudes y observaciones en próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que ha sido enviadas por parte de las personas que han estado formando parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Uno de los participantes desea conocer si la norma ISO 31000 es una norma certificable. Ok, gracias. No, es una norma que apoya la gestión. Existen 2 tipos de normas. Normas de requisitos, que cuando uno las lee, las identifica porque comienzan con las frases debe, ¿no? Entonces, debe hacer una planificación, debe hacer un programa. Esas debe las vuelven normas de requisitos que nos llevan a procesos de certificación. Y luego están las normas, el grupo de normas que son normas de gestión, que apoyan a estas normas de requisitos. ISO 31001 es una norma de gestión, no es una norma que marque requisitos y no se certifica, es una norma solo de apoyo a la gestión.
Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta indica si es una normativa aplicable a cualquier tipo de empresa. Sí, en efecto, es una norma de gestión, es una norma que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, pública, privada, independientemente de su tamaño o el nivel de complejidad. Estas normas están diseñadas justamente pensando en estas características, es decir, que sean totalmente transversales y aplicables, y traen consigo las mejores prácticas industriales. Eso es lo que es una norma. Una norma se construye en un comité técnico, en este caso en ISO, en Ginebra, y muchos comités en muchos de nuestros países. En mi caso, yo pertenezco al del Instituto Nacional de Calidad en Perú. Somos los que customizamos esas normas a nuestra realidad. Hay organismos que traducen las normas. Usualmente las normas salen en inglés y en francés. Entonces hay unos grupos que aterrizan esas normas, las traducen y luego bajan a través de nuestros comités técnicos a nuestros países. Entonces, estas normas están justamente diseñadas de esa manera, para cualquier tipo de empresas, públicas o privadas, independientemente de su tamaño. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así. En los análisis de riesgo se han usado los conceptos de probabilidad por consecuencia. Ahora se utiliza también amenaza y vulnerabilidad. ¿Cómo se asocian estos conceptos? Gracias. Va a depender mucho de la metodología que estén utilizando, ¿no? Porque ya les decía, la vulnerabilidad tiene más componentes. La vulnerabilidad va por el tema de, por ejemplo, el propio análisis de riesgo, va por el lado de la resiliencia organizacional, que es por las personas, y por la exposición. Entonces va a depender mucho de la metodología. Por lo que está expresando el estudiante, él está utilizando una metodología que está más pegada al COSO, que es una metodología más de orden financiera, muy bien estructurada, ciertamente, pero es donde ahí se pide este análisis de vulnerabilidad y este concepto de las amenazas que pueden venir de los factores externos. Muchos países también han tomado la decisión de utilizar este método COSO como un método transversal, por ejemplo, para hacer análisis de riesgo en proyectos de gran envergadura, en proyectos, por ejemplo, de construcción, este tipo de situaciones. Entonces, mi respuesta va alineada a ese tema. Va a ver exactamente qué metodología voy a utilizar y con base en esa metodología generar entrenamiento a mis procesos, a los líderes de procesos, para que la metodología sea comprada, entre comillas, y viva. Porque si ustedes han visto uno de los principios en los temas de 31.000, es que hay que integrar eso, pero también hay que mirar el factor humano. Es decir, si las competencias de mi personal no nos dan para hacer este análisis, es probable que esta metodología sea solo de algunos. Y lo que se busca es que la metodología sea integral. Entonces, es cierto, se puede hacer un análisis de amenazas, se puede hacer un análisis de fallos también, exactamente, como el ANFE, la metodología del ANFE, o hacer este análisis de vulnerabilidad. En Perú, por poner un ejemplo, hacemos el análisis de riesgo de orden natural, Nosotros estamos en cinturón de fuego, tenemos, como lo que hablábamos ayer con el equipo del ministerio, por ejemplo, lo que ha pasado antes de ayer en México, se hace un análisis de riesgo, por ejemplo, de sismo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y ciertamente lo hacemos con el método, con el análisis de vulnerabilidad, que tiene esos tres elementos. Una recomendación para el participante es que ese análisis de vulnerabilidad siempre toque la identificación de riesgo propiamente dicha, la resiliencia de la organización, que es este efecto resorte que tenemos las personas para salir o reponernos ante una situación difícil, y obviamente a la exposición. Eso es, gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice, después de implementadas las acciones, ¿cuándo debo hacer el análisis de riesgo residual? ¿Cuánto tiempo después? Es interesante verlo, digamos, uno a uno. Es decir, tendríamos que ver cada situación de riesgo, cada situación que hayamos analizado, su valor, si es crítico, digamos, moderado, y la necesidad de aplicar acciones. Ese plan de hacer acciones, digamos que es mucho más interesante verlo de la siguiente manera. Vamos a ver si me permite verlo. De pronto sí se ve, por favor ayúdenme. ¿Sí lo están viendo? 10 horas. Sí, lo estamos viendo. Ok, esta es una matriz rápida que se llama 5W2H, que es una metodología para planear acciones.
Entonces, el estudiante dice, ok, yo tenía que implementar algo, ¿sí? Tenía que hacer un plan de control, pero no lo haga solo como, digamos, el ingeniero X tiene que hacer 3 cosas, sino es una planeación. Desde el qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuánto nos puede estar costando esa tarea. Entonces, como aquí me quedan tiempos, en este caso estamos haciendo un análisis de una compra de una máquina, por ejemplo, para mejorar el OEE, que es un indicador de rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el corte es a septiembre del 2020. Entonces, ¿yo cuándo leería ese riesgo residual? Pues posterior al 2020. Luego tengo, la máquina viene, digamos, de China y va a llegar a una línea de producción en un distrito específico. Entonces, también puedo hacer un checklist, digamos, de ese control y ver cuándo fue. Entonces, la respuesta es, cuando yo complete estas 5W2H de ese plan de control, en ese momento hago el análisis de riesgo residual. Un detalle es que estos temas de riesgos son integrados, o sea, hay que integrarlos a nuestros sistemas, y un detalle es que, si se dan cuenta, es dinámico. O sea, no podemos llenar esta matriz y dejarla guardada, sino llenamos la matriz, pero tendríamos que estar mirando todos los planes de control, o sea, y puede ser muchísimo trabajo. Lo usual es que se lo dejan a los procesos de gestión, a los procesos de aseguramiento de calidad, o incluso algún director o algún gerente eleva estas matrices para ver los planes de control. Como son muchos, terminan ellos haciendo una suerte de indicador, es decir, ¿cuántos riesgos identifiqué? En el ejemplo que hemos mostrado esta mañana habían 6, habían 5 que estaban categorizados como riesgos, de esos 5 habían 3 que eran, digamos, que podrían estar tranquilamente viviendo con nosotros, pero habían 2 que sí eran altos. Quiere decir que ahí construye una estadística. Hice 6, de ese 6 tengo el 30% que son de bajo riesgo y tengo, no sé, un 40% que son de alto riesgo y tengo un 20% que son moderados. Entonces, a eso también le llamamos un mapeo de riesgos. Para resumir, hay que hacer ese análisis de riesgo residual cuando estos planes ya se hayan cumplido en cada una de las situaciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el mejor abordaje para analizar el riesgo de pequeñas empresas del sector primario? Excelente pregunta. Yo en el sector microempresa, mediana empresa, siempre voy a votar por esto. Tan simple como hacer un listado de nuestros principales riesgos. Solo ese listado, bien pegado en la pared o en el escritorio del gerente, va a ayudar muchísimo. Porque hay una identificación de riesgo que también es básica. Acuérdense, hay un método que ya lo hemos mencionado que se llama Delphi, que es el análisis de experto. Entonces podemos buscar al más viejito de la empresa y decirle, oye, ¿qué has vivido tú? ¿Qué cosas has, digamos, visto tú en este negocio? ¿Qué cosa es lo que podría estar fallando? Entonces, créanme que ese listado es tan simple de hacerlo, pero tan nutritivo para una empresa pequeña, para una micro, una empresa que está más aún en este contexto. Entonces, ese listado de riesgos tan rápido como decir, por ejemplo, tengo problemas de pagos, tengo problemas en el flujo de caja, no tengo un indicador de punto de equilibrio, me está fallando una máquina de 4 máquinas, tengo problemas de electricidad, cortes de energía, tengo problemas con suministro de agua, tengo problemas con la temperatura del agua, tengo problemas de ausentismo de laboral. Ese listadito de peligros siempre nos va a llevar a ir pensando al costadito las consecuencias. Es decir, ¿qué pasa si se corta la luz? Puedo malograr un equipo, ¿no? O sea, siempre hay una suerte, y digo suerte porque incluso hay un análisis, de un método de análisis que está basado en los juegos de mesa, ¿no? Porque este análisis de riesgo puede tener esa situación también. Entonces, mi recomendación es esa. En una empresa muy pequeña, siéntense con su equipo, busquen al más antiguo de la empresa, busquen al que tiene mejores competencias, busquen al que sabe más de finanzas, busquen al que sabe más de producción, siéntenlo y decir, ok, vamos a hacer una lluvia de ideas, aquí una tormenta de ideas, y vamos a poner sobre la mesa, sobre un papel, cuáles son nuestros riesgos, ¿no? Para que no se dispersen tanto, podríamos ir por los riesgos de orden financiero, con nuestros clientes, con nuestros procesos y finalmente con nuestras personas. Ya solo con ese trabajo, créanme que van a sacar mucha información. Cuando nos toca hacer auditorías en esos sectores, yo siempre los animo a ellos a que puedan hacer. Y créanme, siempre hay respuestas positivas. Así que a hacer ese listado de riesgos y a marcar esas consecuencias, ¿no? Gracias. Gracias. Ahora daré lectura a la última pregunta de esta mañana.
¿Los riesgos residuales permanecen después de haber ejecutado las respuestas a estos? Si no son tratados, ¿pueden causar un impacto grande en la organización? Gracias. Sí, en efecto, sí lo hemos visto. Yo audito un sector específico, que es un sector en dispositivos médicos, en laboratorios de dispositivos médicos, y ahí han salido muchas directrices internacionales. Y ciertamente hoy se está analizando esta situación, porque el riesgo residual también yo lo tengo que tolerar, porque a veces baja muy poco. Es decir, por ejemplo, estoy arrancando en un riesgo muy crítico, 10 por 10, estoy en 100, y hago todos los esfuerzos y solo logro bajar a un 80 o a un 70. No me alcanza para bajar más probabilidad o más consecuencia. Entonces, este riesgo residual sigue siendo rojo. Entonces, este análisis que hacemos sobre el riesgo residual, por eso les decía, hay que insistir mucho en seguirlo mirando. Cuando digo seguirlo mirando es que hay que hacerle mucho esfuerzo, mucha gestión, incluso ya llevarlo a niveles de consultoría, por ejemplo, llamar a algún experto, llamar a algún profesional especializado en ese sector, llamar al financista, al sectorista del banco, porque ahí voy a tener, en ese residual voy a tener problemas. Y es lo que ahorita se está analizando con COVID. O sea, el COVID está dejando riesgos residuales de muy alta complejidad. De hecho, muchos hospitales en la región han vivido esta crisis. Perú, bueno, gracias a Dios ya comenzó a salir de un golpe fuerte, pero está dejando un riesgo residual muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ese riesgo residual no siempre va a ser tolerable. Puede seguir siendo un riesgo naranja o un riesgo rojo. Entonces, es correcto, yo tengo que seguirlo mirando. Ahora, la mejor estrategia, respondiendo a la pregunta del participante, es, ¿este riesgo residual dónde está impactando más? ¿En el tema financiero? ¿En el tema clientes? ¿En el tema procesos internos? ¿O en el tema talento humano o aprendizaje? Cuando tengamos esa respuesta, nos va a obligar a siempre hacer mayores esfuerzos. Incluso salir a buscar un experto, repito. Así que el riesgo residual es una tarea excelente la pregunta porque es verdad, esta planificación y gestión del riesgo no termina solo en los controles, sino en este riesgo residual que podría estar dando vueltas por ahí y que nos podría seguir golpeando en cualquiera de esas tres perspectivas. Gracias. Agradecemos al doctor Enio Peirano, representante de Incontec, nuevamente, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual se ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el mismo día, hoy a las 10:30 de la mañana, el cual será impartido por el especialista Rafael Vladimir Velázquez, representante de ONUDI, con el tema Recomendaciones y medidas preventivas en respuesta al COVID-19, guía para el sector industrial. Los esperamos en próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Gracias, Ana. Que les vaya muy bien. Éxitos. Gracias.